ustedes los veo todos los días, pero de todas maneras, todos los días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo están? Hola. Mucho gusto. Bienvenida, doctora. ¿Cómo están? Hola, hola a todos. Buenas tardes, doctora. Un saludo. Muy navideños ahora. Listos, muy buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por venir del Estado. Iniciamos rápidamente, jugamos la dinámica, una pregunta por medio, por favor. Empezamos, por favor, con Luis Santoyo de Redacción San Luis. Luis, adelante. Doctora, bienvenida a San Luis Potosí. Preguntarle, sabemos que el tema del agua es muy complejo y precisamente ahí pone los ojos al Estado en el tema de que quieren manejar el fracking. El fracking está actualmente detenido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la gente le preocupa precisamente ese tema. ¿Cuál sería el seguimiento que se le estaría dando? ¿Se llevaría a cabo o no se llevaría a cabo? No, el siguiente gobierno tampoco va a bajar. Así es, así. Requiere, ¿por qué razón? Porque requiere cantidades muy importantes de agua, tiene problemas de contaminación, esa agua que se ocupa es difícil de reutilizar y justamente en esta zona es centro y norte del país, pues donde hay escasez de agua. Entonces sería, además de otros problemas que pudiera tener, pues utilizar el agua para este fin. Y precisamente en el tema en que todo el agua, pues Monterrey está interesado en llevarse el agua de San Luis Potosí, de la zona huasteca. ¿Qué es lo que procedería con usted? A ver, yo lo mencioné ahora, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en el uso eficiente del agua. Antes de nuevas fuentes, el presidente ha hecho proyectos estratégicos muy importantes y hay que continuarlos. Aquí hay una serie de empresas, por ejemplo, que algunas que nunca se hicieron, aunque hubo dinero destinado a ellas, pero hay una serie de empresas locales que son indispensables de realizar en infraestructura. Pero una parte fundamental de agua nueva, por decirlo así, viene del uso eficiente del riego, de la tecnificación del riego en nuestro país. Entonces, por ahí vamos a destinar una buena parte, pero estamos haciendo el Plan Nacional Hídrico, no solamente para el 24-30, sino por lo menos para los próximos 30 años. Doctora, Damaris Morante, inicia de San Luis Potosí. El tema del litio, aquí en esta región del estado de San Luis Potosí, que es el altiplano, hay este mineral. Y por ahí ya había el interés de algunas empresas como era Tesla, BMW, de poder explotarlo. Pues obviamente hay cosas negativas y positivas. Me gustaría conocer su opinión. Y también rápidamente, otra pregunta. San Luis Potosí, capital, carece de agua. Se habla de que se están abriendo o perforando nuevos pozos, pero pues, con agua ha dicho que el acuífero de San Luis Potosí está en veda. Entonces, esta situación es un poco confusa para los capitalinos. Sí, a ver, sobre el tema del litio, bueno, el litio se nacionalizó a partir de la aprobación de una ley con el presidente de la República y el apoyo que propuso la Cámara de Diputados y Senado. Para la explotación del litio, particularmente en nuestro país, el litio está, a diferencia de Sudamérica, está con arcillas. Entonces se está desarrollando esa tecnología que nos permita su explotación. De todas maneras, cualquier explotación de litio, lo ideal es que ese litio se quede en el país para generar cadenas productivas, particularmente relacionadas con la electromovilidad, como es el caso del Plan Sonora. Y en segundo lugar, pues tiene que haber todos los estudios de impacto ambiental que nos permitan pues, reducir los impactos ambientales de sus proyectos. Ahora, sobre el agua para San Luis, estoy queriendo recordarme la presa que está en Guanajuato, el Realito, que es una presa que se hizo en la época de Calderón, que tiene problemas de fisuras en la cortina y que hoy pues no está en uso. Entonces tiene que haber la rehabilitación de esta presa y también al mismo tiempo que la investigación de qué fue lo que pasó y por qué no
no se hizo adecuadamente o qué fue lo que pasó. Lo segundo pues tiene que ver con la de la Maroma, que está aquí muy cerca también, que también se le destinaron, entiendo, cerca de 400 millones de pesos o más y que tampoco hay prácticamente nada. Y sí, es un acuífero sobreexplotado el caso de San Luis, entonces, pero tiene que resolverse la disponibilidad de agua para una zona, pues de la zona metropolitana de San Luis Potosí, que requiere para el consumo. ¿Actualmente existe el veda? A ver, ¿qué quiere decir que está en veda? Se permite explotar una cantidad de agua. Si hay un pozo que dejó de estar en servicio, porque los pozos se agotan, requieren una mayor profundidad o requieren una rehabilitación, no duran siempre, los pozos tienen que rehabilitarse. Entonces puede perforarse otro pozo, pero siempre y cuando se mantenga la explotación que está determinada a perforar. Entonces, la mayor parte de los acuíferos de nuestro país tienen determinada una cantidad de agua que puede utilizar. Doctora Jesús Valencia de Noticieros Canal 7 de este lado. Hace unos meses la zona altiplano, específicamente Matehuala, vivió una situación muy alarmante con el tema de secuestro de migrantes. Esto sucede en la carretera 57, un tema que ha sido pues realmente tocado mucho por el tema de la inseguridad y obviamente por la parte de la falta de elementos de la Guardia Nacional en los tramos que comprenden de San Luis Potosí hasta la ciudad de Monterrey. Específicamente en esa parte, ¿qué opinión le merece que una carretera que colinda prácticamente hasta los Estados Unidos carezca de seguridad principalmente? Y una segunda pregunta, hacerle precisamente en el mismo tema de la carretera 57, ¿cómo podría aprovecharse la parte del nearshoring, que es muy importante para esta zona, principalmente por la cercanía con un estado como Nuevo León? A ver, primero, bueno, tiene que haber vigilancia de la Guardia Nacional en los distintos tramos carreteros en donde hay problemas de inseguridad. Por otro lado, lo que puedo decir es cómo nosotros atendimos el tema de la seguridad en la ciudad, que tiene que ver con la presencia de la Guardia Nacional, de la propia Policía Estatal, y al mismo tiempo con lo que tiene que ver con inteligencia e investigación relacionado con la propia policía y con la fiscalía. Porque los temas de seguridad no solamente es un tema del Ejecutivo, tiene que ver con la fiscalía y con el Poder Judicial. Entonces son las dos cosas. Es un tema de presencia y también es un tema de inteligencia y investigación y avanzar hacia la cero impunidad en nuestro país. Entonces, que no es mano dura, es justicia. Es decir, segundo, si es una carretera fundamental, tiene también el problema de que pasa, que tiene un tramo pues, que está muy lleno, que está pegado a la propia ciudad de San Luis Potosí. He platicado en su momento con el gobernador, él ha estado diciendo que ahí se requiere un segundo piso por menos de 10 kilómetros que permita disminuir el tráfico en esta zona. Es algo que pues apunté, pero obviamente tenemos que trabajar en su momento cuando lleguemos. Y sí, pues es un tramo fundamental de recorrido. La otra es el tren, que es uno de los 7 proyectos estratégicos de trenes de pasajeros y fortalecimiento del tren de carga, que mencionó el presidente de la República recientemente y que nosotros le vamos a dar continuidad. Buenas tardes, doctora. Referente al sistema educativo, por ahí acaban de dar los resultados de la prueba PISA. Nos señalan que en determinados años la calidad, en base a estas pruebas, que simplemente son pruebas, ha disminuido. ¿Qué haría en caso usted de llegar a la presidencia de la República para que esto paulatinamente pueda mejorar? A ver, son dos cosas, ¿no? Uno, no solamente disminuyó en México la calificación de la prueba PISA de los niños y niñas, fue en todo el mundo, fue producto de la pandemia. Yo publiqué en mis redes sociales distintos periódicos en Argentina, en Francia, en España, en distintos lugares de cómo disminuyó la calificación de la prueba PISA, producto de pues, prácticamente 2 años donde los niños y niñas no fueron a la escuela. Entonces no es un asunto exclusivo de nuestro país, ese es el primer lugar. Segundo, la prueba PISA también tiene su cuestionamiento.
El tema es si puedes aplicar exactamente la misma prueba a todos los lugares del mundo, independientemente de las características culturales de cada lugar y de los propios procesos educativos. Que yo creo, la verdad, que no necesariamente eso te dice cómo está el nivel educativo en las escuelas con una sola prueba. Y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos en educación de todo el mundo. Fue algo que se hizo hace tiempo y que hoy tiene su cuestionamiento. Y tercero, pues evidentemente hay que seguir trabajando para recuperar pues esos años que se vivieron a distancia por parte de los niños y niñas que vivieron la pandemia o de los jóvenes, y al mismo tiempo seguir avanzando en la nueva escuela mexicana, que tiene un nuevo modelo de enseñanza y que permite, desde mi perspectiva, que los niños y niñas tengan una educación mucho más integral que la que tenemos. Gracias. Continuamos con Paulina Bárcenas, de Express San Luis Potosí. Gracias. Bueno, doctora, preguntarle primero si ya tiene en sus proyectos cuáles serían las obras de infraestructura para trabajar en San Luis Potosí, si estas incluyen la culminación, por ejemplo, de la vía alterna, del aeropuerto de Tamuín, de la famosa carretera Valles-Tamazunchale, que ya lleva varios sexenios. ¿Cuál sería su agenda de infraestructura para San Luis Potosí? En este sentido también, hace unos momentos usted bien enumeraba obras que quedaron fantasmas, inconclusas, o que bien pues no son funcionales para la ciudadanía. En este sentido, preguntarle si desde el gobierno federal usted apoyaría o aportaría para que las obras en las que ya se cometieron fraudes no solo se transparente y se castigue, sino para que en un futuro se evite que en cualquier parte de la República ocurran estos hechos. Sí, evidentemente hay que combatir la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y hay que hacer una revisión, particularmente de estas obras. Pero hemos platicado en su momento con el gobernador, cuando fui jefa de gobierno y recientemente que lo he visto, en cuáles serían algunos de los proyectos estratégicos, porque le va a tocar gobernar otros 3 años mientras yo sea presidente. Y hemos hablado del aeropuerto, en efecto, de la carretera que se está desarrollando, pero hay que terminarla. El presidente ha dicho que se va a avanzar bastante, pero hay que darle continuidad. En efecto, el libramiento de las 57, y el tema del agua. Esos son los 4 temas que hemos platicado con el gobierno. Aparte del tren, o sea, porque hay un proyecto de los 7 proyectos estratégicos. ¿Apoyaría usted que se castigue a quienes defraudaron con estas obras? Pues es un asunto que no tiene que ver necesariamente con el Ejecutivo, porque no es el Ejecutivo que hay que ver en qué proceso de investigación está aquello que no se terminó y en todo caso pues que siga su proceso. Pero de que estamos contra la corrupción, estamos contra la corrupción. Continuamos con Miguel Alberto González Díaz, del Imparcial de Matehuala. Buenas tardes, doctora Miguel Díaz, del Imparcial de Matehuala. Al momento de que usted fue anunciada como la precandidata única de Morena, tengo entendido que debe conocer 17 puntos para continuar con lo que ustedes llaman la cuarta transformación de México. ¿Los podría mencionar y cómo esos puntos beneficiarían a San Luis Potosí y concretamente a Matehuala y la región altiplana? Sí, además allá de mencionar los 17 puntos, tal cual puedo hablar de, en general, de qué se trata. Lo primero tiene que ver con el fortalecimiento de lo que yo llamo los derechos sociales, y no solo lo que yo llamo, sino lo que está establecido en la Constitución, que es el derecho a la educación, desde la educación inicial hasta la educación superior. Lo he mencionado en varias ocasiones. Nuestro objetivo como país debe ser que todo aquel joven que desee estudiar en la universidad pueda estudiar. Es tener un país en donde los jóvenes se siguen sintiendo rechazados en la educación superior, cuando en realidad acabaron la preparatoria y tienen derecho a seguir estudiando, nos limita como sociedad y como personas. Entonces, el derecho a la educación en todos sus niveles, el derecho a la salud o el acceso a la salud, que tiene que ver con el fortalecimiento del IMSS Bienestar, el propio IMSS y el ISSSTE, como un sistema de salud integral que nos permita que sea gratuito, desde la prevención hasta la atención
básica de la salud. El acceso a la vivienda, que es otro tema que se ha avanzado, pero que requiere todavía desarrollarse más, particularmente en las ciudades de nuestro país. Lo que tiene que ver con soberanía alimentaria, lo que tiene que ver con soberanía energética, a acelerar el proceso de transición energética en nuestro país hacia las fuentes renovables de energía, lo que tiene que ver con la justicia y el plan C, y al mismo tiempo el generar las condiciones para la inversión privada en nuestro país a partir de este fenómeno del nearshoring que se ha venido generando en los últimos años por diversas razones geopolíticas y también del tratado comercial, que permitan que ese desarrollo sea con bienestar. Es decir, lo que queremos son buenos salarios, lo que queremos es trabajo digno, y lo que queremos es que las empresas que vengan a instalarse en nuestro país sean en los lugares en donde hay recursos, es decir, que sean sustentables y al mismo tiempo que generen las condiciones de vida digna para los y las trabajadoras que van a trabajar en estas empresas. Entonces son alrededor de 17 puntos que tienen que ver con nuestra característica. De llegar usted a la presidencia de la República, ¿continuará con las mismas políticas del presidente López Obrador, principalmente en apoyos sociales y la estrategia de abrazos no balazos? Son dos temas. Uno, sí, vamos a apoyar a los adultos mayores y al fortalecimiento de todo aquello que esté en la Constitución ya, pero además vamos a ampliar los apoyos a los niños y a las niñas de escuelas públicas. Lo hice en la Ciudad de México y el objetivo es que sea un programa que paulatinamente llegue a ser un programa universal de apoyo a todos los niños y niñas que van a la escuela pública. El presidente apoya a los adultos mayores y hay que mantenerlo, a los jóvenes de preparatoria y hay que mantenerlo, a las personas con discapacidad y hay que mantenerlo y fortalecerlo. Y también creo que el presente de México, porque no el futuro de México, los niños y las niñas tienen que ser apoyados y particularmente los están vinculados principalmente a las madres de familia. En tema de abrazos, nosotros abrazamos a los jóvenes. Nosotros no queremos guerra. Nosotros no estamos de acuerdo con la guerra contra el narco que hizo Calderón, que la estamos viviendo todavía hasta la fecha. Porque guerra significa permiso para matar. Nosotros no queremos que nunca una guardia nacional o un soldado o un miembro del ejército o una policía tenga permiso para matar. Porque se declara una guerra. Nosotros lo que queremos es la construcción de la paz. Y la paz se construye con dos elementos: la atención a las causas y la salud pública. Y en eso vamos a trabajar. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el curso San Luis y Matehuala 3, Antonio Vázquez. Bueno, doctora, ¿qué le ha parecido lo que es Matehuala, la región altiplano? Ahora aquí su visita tenga ganas de probar algún platillo, si planea regresar por acá. ¿Qué me recomiendas? Bueno, pues aquí el caballito hay de muchas formas. Bueno, vamos a ver si nos llevan al cabrito. ¿Y qué le ha parecido aquí Matehuala? Si ya había venido antes, o es la primera vez. Sí, a ver, yo en el 2012, no es cierto, en el 2006-2007, cuando se hizo el gobierno legítimo, el presidente López Obrador, entonces presidente legítimo, nos pidió al actual director del ISSSTE, a Pedro Centeno, y a su servidora, que era yo secretaria del Patrimonio Nacional, trabajaba en la universidad, pero aparte apoyaba. Nos encargó 2 estados para difundir el proyecto y lo que significaba en ese entonces, que después se convirtió en Morena, el gobierno legítimo, y afiliábamos al gobierno legítimo. Y me tocó el estado de Querétaro y el estado de San Luis Potosí. Entonces, en aquella época, pues visitamos todos los municipios de San Luis y de Querétaro. Los conocía, no había regresado, entonces fue lo que decimos. Ahora regreso y vamos a regresar de nuevo como presidenta. Gracias. Continuamos con Fabiola Paulín, voz de Titlán. Buenas tardes, doctora, bienvenida a Matehuala. Hablar del tema mujeres es indudablemente muchas acepciones, pero en específico, ¿cuáles son sus propuestas para convencer y también pues, a las mujeres de Matehuala y del Altiplano Potosí? Son dos. Una, atender el tema de la violencia contra las mujeres. Como jefa de gobierno, desarrollé varias acciones, desde legislativas
hasta de apoyo a las mujeres, que permitió disminuir los feminicidios en más del 30%. Y también apoyar a las mujeres de diferentes maneras. Desde los pilares, que son centros comunitarios para educación, cultura y deporte de manera gratuita, hasta los centros de justicia para las mujeres, 27 centros de atención para las mujeres, y una ley que se llama El agresor sale de casa, en donde las mujeres, cuando viven violencia en el hogar, no necesariamente su única alternativa es llevarlas a un refugio, aunque tienen que haber refugios, sino que ellas puedan quedarse en el hogar y quien las agrede, que finalmente es un delincuente, haya medidas cautelares o, dependiendo de la agresión, la detención de la persona, y se pueda quedar en su casa independientemente de si ella tiene la propiedad a cuidar a sus hijos. Entonces fueron una serie de medidas integrales que apoyaron a las mujeres. Y por otro lado, seguir consolidando pues, un sistema de cuidados. Tanto el derecho de las mujeres a trabajo igual, salario igual, que la brecha salarial sigue siendo grande, hasta las mujeres que puedan tener un lugar, y por eso hablo de educación inicial, donde puedan dejar a sus hijos mientras van a trabajar. Gracias. Continuamos con Carlos Navarro, del Heraldo. Buenas tardes a todas y todos. Primero fue el Tribunal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral vive una crisis. Renuncian 3 funcionarios de alto nivel, entre ellos el encargado del PREP. ¿No se vulnera el proceso electoral que estamos viviendo actualmente, doctora, con este tipo de crisis? No lo veo, la verdad. Lo que pasa es que hay una mayoría que no ha permitido los nombramientos por parte de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, y tienen que resolverlo, pero así una crisis que ¿Es parte de la herencia de Lorenzo Córdoba y demás? Sí lo creo. El Instituto Nacional Electoral se volvió el espacio de un grupo que hoy lo vemos, está abiertamente militando en contra de nuestro movimiento, cuando supuestamente era el árbitro. Ya como árbitro militaba en contra del presidente y lo que representaba nuestro movimiento, y ahora pues mucho más abiertamente, y hay mucha gente que está ahí desde los primeros momentos o que llegó con Lorenzo Córdoba. Y lo que hay que hacer pues es que haya personas honestas en esos espacios y capaces. Y también hemos visto que la unidad aquí en San Luis entre el Morena y Verde no da buenas señales. Hace poco más de un mes con usted hubo una agresión entre ellos, y hoy cuando llegaba al aeropuerto parecía que se disputaban las porras que usted les aclaró, Claudia Esclavia. ¿Cómo atender la unidad entre esos partidos aquí en el estado? Pues hay que seguir trabajando con el Partido Verde y con Morena. Aquí va a haber una alianza. Hay distintas formas de alianza, pueden ser candidaturas únicas, puede ser alianza total. A nivel federal se va a ir juntos. En algunos lugares, no recuerdo si es San Luis Potosí, particularmente en el Senado no se va juntos, porque puede ganar incluso la primera minoría y puede haber 3 senadores para el movimiento. Y en el caso local, puede haber distintas formas de alianza, sea que vayan juntos en todo o juntos solamente en algunos municipios o en algunas diputaciones locales. Y eso se está determinando. Si mal no recuerdo, tienen hasta el 14 de enero para poderlo definir en principio. Gracias. Continuamos con Milenio, José Antonio Bello. Doctora, buenas tardes. Preguntarle, hoy anuncian expriistas, Adrián Rubalcaba, el exgobernador Erubiel Ávila, Alejandro Murat, hijo, ya lo había mencionado antes, Nubia Mayorga, en fin, su apoyo a su proyecto para el año entrante. Preguntarle, y también ha mencionado que muchos de la oposición han buscado estar incluyendo, formar parte de este proyecto del segundo piso de la transformación. Preguntarle en 2 aspectos, una misma, si ha rechazado o ha aceptado más de quienes la han buscado, y la otra, ¿cuál es el filtro que usted tiene para aceptar y o rechazar a quienes buscan incluirse en su proyecto? Sí, a ver, lo primero es que ellos toman una decisión de salirse del PRI, porque ya no se sienten representados en ese partido, y hacen una serie de críticas, no solamente al PRI, sino a lo que representa
el frente, la alianza del PRI. Y yo creo que eso eso es lo que ellos ponen en primer punto. Entonces yo creo que eso vale mucho la pena plantearlo, porque no es que digan, me voy para acá porque me ofrecen un puesto, sino que ellos toman una decisión, es salirse del partido donde militaron durante muchos años. Muchísimos. Muchos de ellos surgieron con el PRI y militaron siempre con el PRI. Erubiel Ávila ya había dicho que él se afiliaba al Partido Verde, que entraba a las filas del Partido Verde. Adrián Rubalcaba ya había dicho que me apoyaba. Murat también había dicho que me apoyaba. Pero no es que vengan a solicitar un espacio en el gobierno, sino que ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no están de acuerdo con lo que en su momento decidieron que representaba para ellos estar en ese partido político. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque es una crisis de un modelo de alianza del otro lado y al mismo tiempo de lo que pues, el PRI representó durante muchos años en nuestro país. Priistas de muchos años están renunciando al PRI, quiere decir que ya no se sienten representados ahí. Eso es lo primero. Lo segundo, pues ya lo que dicen es, no nos sentimos representados allá y queremos apoyar a Claudia en este proyecto como candidata única o precandidata única de Morena, PT y Verde. Entonces, yo agradezco el apoyo, pero eso pues ya después pues, veremos en una coordinación Mario Delgado, que le pediré si es necesario que se reúna con ellos. Pero no es un asunto de que llegan a ocupar un espacio, sino de que renuncian allá y voltean acá a decir, pues la alternativa está en la alianza o en la coalición Morena PT. ¿Ha rechazado más de los que ha aceptado en este proyecto? Pues ellos lo dijeron ahora, no es que me pidieron permiso, ¿verdad? Sino que ellos lo dicen así y pues ya veremos el acercamiento. Ya hay otras personas que se han acercado y repito nuevamente, para todos nuestros militantes, simpatizantes, etcétera, eso no quiere decir que tienen un espacio, un puesto o demás, sino que sencillamente se unen a un gran movimiento de transformación. Doctora, pero no son las personas más transparentes estos priistas, que tienen sus cuitas, tienen sus cosas, aún así los aceptaría porque también representan a ese PRI con precisamente usted está combatiendo. Sí, pero es lo que digo, si ellos toman, lo que dicen eso es hoy, ¿no? Me lo leyó hace rato Paulina, deciden salirse de su partido y piensan que la mejor opción está con nosotros. Y ya en todo caso después pues, se verán las pláticas con ellos, si nos apoyan, como nos apoyan. Pero sí vale la pena que se metan esas personas cuando usted hay muchísimas Pues es personas. una decisión personal de ellos, de salirse del PRI y decir la mejor opción está de este lado. Ya hacia adelante pues ya veremos si hay opción o no hay opción de inclusión. Es algo que también tendrá que decidir pues, el propio Moreno. Perdón, sobre lo de Harfuch, que se va de vacaciones, anuncia estrepitosamente su salida del país y bueno, pues Carlos Loret menciona que pudo haber sido por su seguridad, ¿Qué opinión usted al respecto? Pues yo sé que se salió unos días de descanso, es lo que yo sé. Gracias. Continuamos con Francisco Ibarra de Código San Luis y el tipo de altiplano. Buenas tardes, doctora. Bueno, mi pregunta... Buenas tardes, doctora. Francisco Ibarra de Código San Luis, Tiempo del Altiplano. Mi pregunta va relacionado en el tiempo que lleva usted aquí, ¿qué carencias y necesidades ha visto en lo que es Matehuala, el Altiplano? Y básicamente, ¿qué haría ya cuando usted sea presidenta? Porque aquí en esta parte de lo que es San Luis se batalla mucho con empresas, entonces las personas o los jóvenes que salen ya con carrera batallan demasiado para encontrar trabajo y lo que hacen es emigrar a otras ciudades. Bueno, San Luis ha tenido una inversión muy importante, si no mal recuerdo son cerca de $4,000 millones, no sé si en el último año o los últimos 2 años. La inversión de IBM, de BMW, perdón, y otras empresas que han anunciado su llegada a San Luis, pues es muestra de ello. Y es parte de este proceso de nuestro país que está siendo atractivo como ningún otro país del mundo en este momento para la inversión. Hay que facilitarlo, pero hay que generar pues condiciones y saber
Es decir, si aquí de por sí falta agua, pues hay que ver que no sean empresas que tengan un alto consumo de agua, o de dónde van a sacar esa agua que no represente menos agua para el consumo humano, para la agricultura. Tiene que ver con qué salarios se van a generar, dónde van a vivir los trabajadores. Entonces hay que aprovechar este momento de nuestro país y generar las condiciones para que los mexicanos y mexicanas tengan empleo en nuestro país. Hoy estamos en los niveles de empleo formal más altos de la historia de México. Estamos en los niveles de inversión extranjera directa más altos de la historia de México. Quiere decir que vamos por buen camino, todavía falta, pero hay que regresar al pasado en nuestra opción. Gracias. Y terminamos con Oye Noticias, Luis Armando Sajira. Bienvenida, Matehuala, doctora, un gusto. Dos cosas. Una de las circunstancias que le afecta a la región altiplano, entendamos que San Luis Potosí está compuesto por 4 regiones, que nuestra región altiplano es la más desprotegida por la mano del Señor. Entendamos que los meses de enero, febrero, marzo, la necesidad del vital líquido en la región altiplano es crucial. El ir y venir de nuestra gente en el campo con unas ollas para poder ir a traer el agua desde donde la pueden alcanzar es algo que realmente preocupa. El costo del criadero de un animalito en el campo es a costo bolsillo. Hay que traerle la pastura, hay que traerle el agua, ¿verdad? Mi pregunta básicamente, ¿hay algo planteado con el gobernador del estado respecto de esa famosa presa de la Maroma? ¿Hay algo planteado concreto? Porque al campesino le podemos decir, no, es que fulano se robó el dinero y nada más hizo una parte de los 400, 500, no sé cuántos millones. Y pero la necesidad de tener infraestructura, llámense techos cuenca, llámense ollas captadoras, no sé, que generen la captación del agua para poder sustentar a la ciudadanía en general. Es importante esa creación de esas obras. Hace rato lo mencionaban en el foro. Es importante que el altiplano cuente con esas obras de infraestructura para captar el agua, porque el pueblo de la región altiplano sufre esa situación y ojalá estuviera en su proyecto darle respuesta. O sea, no importa, le digo, al pueblo no le interesa qué hicieron con ese dinero. El pueblo necesita la infraestructura y una de ellas la respuesta en la creación de la presa La Maroma. La siguiente pregunta, si me lo permite. ¿México está listo para ser gobernado por una mujer? Es cuanto. Gracias. Sí. Para destinar recurso público para una obra a la que ya se le destinó recurso público, tiene que haber por lo menos una revisión de dónde quedó ese recurso. Parece un tema administrativo, pero legalmente así es. Entonces, evidentemente hay que resolver el problema del agua en el altiplano. Yo he dicho que en el próximo gobierno el agua va a ser uno de los temas centrales, estratégicos, no solamente de los próximos 6 años, sino hacia adelante. Es así porque el agua es un recurso vital, no solamente para el consumo humano, sino para el desarrollo del país, y con el cambio climático hemos vivido una sequía ya muy prolongada que tenemos que atender. Entonces, pero de todas maneras, en particular sobre la presa, para que, así es la ley, no puedes destinar un recurso para la misma obra sin aclarar qué pasó con los recursos de esa obra. Entonces tiene que aclararse los recursos de esa obra y de todas maneras, como bien se dice, pues una vez aclarado destinarle los recursos para, sea a la presa de La Maroma u otra infraestructura que permita tener agua para el futuro. Esa es una. La segunda, a ver, no hubiera yo ganado la encuesta interna de Moreno. Por cierto, se dice encuesta interna, pero fue una encuesta a toda la población. Éramos 6 que competíamos, 5 hombres y una mujer. Y si la población, si la ciudadanía hubiera pensado que una mujer
no tiene las posibilidades de gobernar a nuestro país, pues no hubiera ganado la encuesta. Al revés, yo creo que el ser mujer me dio un extra, un plus frente a mis compañeros para poder haber ganado. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Me permite una pregunta? Mira, aquí en Matehuala aqueja un problema que es el desabasto de medicamentos. Usted puede ir a cualquier clínica, la clínica 10, la clínica 14, pero hemos descubierto nosotros, lamentablemente no tenemos pruebas donde sí hay los medicamentos, donde el personal de las farmacias, pues un medicamento para la diabetes que cuesta arriba de 1,000 pesos, no se los dan. Les dan medicamentos de 250 pesos para arriba, que es lo que hemos tocado. Lamentablemente no hemos podido poner una denuncia porque no tenemos las pruebas, pero sí tenemos el conocimiento donde el personal ahí de las farmacias se roban los medicamentos. ¿Usted cómo va a combatir eso cuando sea presidenta de la República? Hay distintas maneras, ¿no? Uno, evidentemente hay que fortalecer el IMSS Bienestar, que es la institución donde ya firmó también el gobernador, en donde todo el sistema de salud estatal va a estar incorporado para federalizarse. Y ese problema puede resolverse desde, evidentemente, una revisión y una sanción a quien lo haga, hasta un sistema logístico de distribución de medicamentos que lo está preparando ya el Bienestar y que se sepa qué llegó, qué receta se hizo y cuándo se entregó, de tal manera que no haya una manera de evaluar. Inclusive aquí en Matehuala nosotros encontramos medicamentos tirados. Pues hay que hacer la denuncia y hay que revisar. Fuimos a la jurisdicción y nadie nos supo decir nada de eso. Yo creo que el tema de salud es muy importante para que sea presidente del mundo. Gracias. No, pues muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Terminamos. Muchas gracias. Aquí ya nos salimos. Gracias. Gracias.